Arquitectura general de un sistema robótico. Vamos a hablar sobre los componentes esenciales de un robot. Empezamos con el sistema de control, que corresponde al sistema nervioso del robot, el cual puede variar en complejidad, de igual como varía la complejidad de un sistema nervioso de los diferentes animales. Es como nuestro sistema nervioso, como nuestro cerebro. Él es el encargado de controlar las acciones que ejecuta el robot de tal forma que pueda cumplir con la tarea que le ha sido asignada y tomando en consideración la información del medio ambiente. Su misión es cumplir con la tarea. Entonces, las acciones a desarrollar por un robot son gatilladas por la información que ésta capta del medio ambiente, pero siempre debe considerar tanto el estado interno del robot como la tarea a realizar, o sea, el objetivo o meta por el cual fue creado. Profundicemos un poquito más sobre el sistema de control. Existen 4 tipos de sistemas o estrategias de sistemas de control, que esto es análogo a las tendencias que vimos en Introducción a la Robótica. La primera de ellas es el control reactivo, el cual es un conjunto de reglas estímulo-respuesta. Aquí solo el robot lo que percibe, actúa. Es inherentemente concurrente, es paralelo, no hay memoria y es muy rápido, es inmediato. Es incapaz de planificar y aprender. En el control reactivo, los robots no guardan el historial ni de percepciones, ni de acciones o decisiones que han tomado. Él solamente en el momento dado, de acuerdo a lo que percibió, va a tomar la decisión de una acción determinada. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo caliente, nuestro sistema nervioso inmediatamente, sin analizar absolutamente nada, nos hace que quitemos la mano. No pensamos, solamente actuamos. La segunda estrategia es el control deliberativo, en donde hay modelos. Es el modelo clásico de inteligencia artificial. Aquí percibimos, planificamos, o sea, pensemos bien la solución a tomar y actuamos. Por lo tanto, esto hace que sea inherentemente secuencial. Requiere de planificar, lo cual requiere búsqueda. Esto es lento. Tener o buscar soluciones necesitan que adentro interno tengan un modelo del mundo. Y tanto esta búsqueda y como esta planificación requieren de mucho tiempo. No es inmediato como lo es el reactivo. Y como dijimos, necesita un modelado del mundo. Y este modelado del mundo es decirle de forma consistente cada detalle del medio ambiente en donde el robot se va a desenvolver. Lo malo es que si algo llega a cambiar en este medio ambiente y esto no se llega a mapear en el robot ya no sabe, queda obsoleto el modelo del mundo que él tiene. La tercera estrategia es el control híbrido, el cual también se conoce como el de 3 capas. Hay 2 esquemas anteriores y que son el reactivo en una capa inferior, el deliberativo en una capa superior. Y la tercera capa es la que conecta estas 2 capas anteriores. Es como la capa que decide en qué momento entra el control reactivo y en qué momento entra el control deliberativo. Las capas operan de forma concurrente y existen diferentes tipos de representaciones y escala de tiempo para las diferentes capas. La cuarta tendencia es el control basado en comportamientos, en donde se da más en la robótica en la actualidad. Es solamente 2 capas. Es alternativa a los sistemas híbridos, pero sin la capa intermedia, ya que posee la habilidad de hacer un arbitraje para decidir cuándo trabajar de forma reactiva y cuándo hacerlo de forma deliberativa. Hay existencia de comportamientos o conductas las cuales son concurrentes y hay una sola representación y una escala de tiempo para todo el sistema. Esto permite la existencia de conductas concurrentes. Es como un árbol en donde en las capas inferiores se ponen los comportamientos reactivos, y para tener comportamientos un poquito más complejos o elaborados se van haciendo hacia arriba hasta llegar al comportamiento deseado
o aquel que a veces en este tipo de arquitectura se dice que aunque no ha sido programado, parece que está el robot aprendiendo, siendo inteligente. Esta es la ventaja de este tipo de estrategia de sistema de control. Regresamos. Y vamos a otro de los componentes que son los sensores. Para seguir con las analogías en relación a nuestro cuerpo, son nuestros sentidos. Él permite que los robots puedan percibir y recibir la información desde el mundo que los rodea y de ellos mismos. Son dispositivos físicos que miden cantidades físicas. ¿Y cuál es el objetivo? Pues simple, que el robot perciba y reciba la información del mundo que los rodea y de ellos mismos. Este tipo de sensores a utilizar depende de la propiedad física que necesite ser sensada. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver las características de los sensores. Entonces empezamos con la complejidad tanto del rango como la cantidad de información. El rango de complejidad de los sensores varía dependiendo de la cantidad de información que estos vayan a entregar. Por ejemplo, puede ser algo tan simple como un switch, un sensor de tacto, que es de apagado y encendido, hasta el más complejo, que es una cámara de video que entrega una gran cantidad de información. También por el tipo de información. Como bien ya lo dijimos, los sensores no proveen directamente la información que uno necesita, o sea, no da símbolos, sino lo que da son señales. Por lo tanto, se necesita agarrar estas señales y procesarlas. Esto significa digitalizarlas y filtrarlas para obtener de ahí la información que realmente el robot necesita y que puede entender para tomar las decisiones. En el tipo de control puede ser activo o pasivo. Un tipo de control activo significa que el sensor está en constante monitoreo de lo que pasa a su alrededor, por ejemplo, como las cámaras de video, que tienen la capacidad para moverse y buscar de forma activa objetos de su medio ambiente. O un tipo de control pasivo, que lo que hace es estar quieto en el entorno y tomar nada más las medidas que obtienes de él, como un sensor de temperatura, que solo capta la información de la temperatura del medio ambiente. Y también por el tipo de percepción. Puede ser de propopercepción, que lo que significa es que va a sensar los estados internos del robot. Por ejemplo, la tensión de los músculos, la posición de un motor, cuánta batería le queda, si se está sobrecalentando, etc. Y estereopercepción, que va a sensar los estados externos, o sea, del medio ambiente en el cual se desarrolla. Acá tenemos la visión, la audición, el tacto, etc. Regresamos. Vamos a un tercer componente que son los efectores y actuadores. Esto, para hacer analogía, son análogos a las extremidades, a los esqueletos, a los músculos. Los efectores son como nuestros pies y manos, nuestros dedos, y los actuadores son las piernas, brazos, el esqueleto, las articulaciones y músculos que nos permiten movernos. En detalle, un efector es cualquier dispositivo que afecta o modifica el medio ambiente, por ejemplo, piernas, ruedas, brazos, dedos, pinzas. Un efector robótico está siempre bajo el control del robot. Y un actuador es cualquier mecanismo que permita al efector ejecutar una acción, por ejemplo, motores eléctricos, cilíndricos neumáticos, cilindros hidráulicos, entre otros. Vamos a hablar un poquito más. Los efectores y actuadores lo podemos hacer una unión con el sistema de locomoción-manipulación. La locomoción es lo que le permite a un robot moverse de un lugar a otro. Acá tenemos los robots móviles. Y los tipos de efectores que pueden ser utilizados son piernas, patas, por ejemplo, para caminar, gatear, trepar, saltar, rebotar, ruedas para rodar, los brazos para trepar, gatear, colgar o las aletas para nadar. Por su parte, la manipulación es para manipular objetos, ya sea que los mueva o los alcance. Acá tenemos los más populares de manipulación, son los manipuladores robóticos o brazos robóticos.
lo que hacen es mover una parte de su cuerpo de tal forma que uno de sus efectores, que es una mano, dedo o pinza, alcancen una posición o una orientación dada en el espacio con el objetivo de tomar o tocar algún objeto. La manipulación es una tarea bastante complicada. Al alcanzar un objeto dado en el espacio, el robot debe poseer mecanismos de control en las uniones que permiten moverse del manipulador alcance el objeto, respetando obviamente las leyes físicas de la cinemática y la dinámica. Los manipuladores robóticos más comunes son los brazos robóticos. Tienen 3 tipos de componentes principales: las uniones o articulaciones, que son las que permiten conectar partes de los manipuladores. Los tipos de uniones más comunes son las rotacionales, que rotan alrededor de un eje fijo, o la prismática, que es movimiento lineal. El segundo componente son los enlaces, que son las partes de los manipuladores. Y el tercer componente son los grados de libertad, que es la capacidad de moverse a lo largo de un eje o rotar a lo largo de ese mismo eje. En general, un cuerpo libre en el espacio tiene 6 grados de libertad: 3 de traslación, el X, Y, Z, y 3 de orientación o rotación, el roll, el pitch y el yaw. Cuando hablamos de locomoción, necesitamos hablar de estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Bueno, la estabilidad, cuando hablamos en locomoción de usar piernas, es más complicada que usar ruedas, porque es mantener el peso del cuerpo tanto estando quieto como estando en movimiento. Y ahí se dan los 2 tipos de estabilidad que existen: la estática y la dinámica. La estabilidad estática implica que el robot puede estar parado sin caerse. Los seres humanos no poseemos estabilidad estática, la aprendemos. Nosotros podemos estar de pie porque poseemos un control activo de nuestro balance, logrando por la acción de músculos, nervios y tendones. Pero ese control ha sido aprendido. Y esa es la razón por la que vemos que cuando los bebés comienzan a ponerse de pie, tienen que estar agarrados de algún objeto para mantener el control de su peso. Para que un robot posea estabilidad estática, su centro de gravedad debe estar dentro de un polígono de soporte. Este polígono de soporte es la proyección de los puntos de soporte en la superficie sobre la cual se encuentra. Por ejemplo, en un robot de 2 piernas, el polígono de soporte es una línea y por lo tanto no es muy estable y cuesta mucho crear robots que puedan caminar en 2 piernas. Caminar y simplemente solamente sostener su peso de forma estática. En un robot de 3 piernas, el polígono de soporte es un trípode, lo cual da un poquito más de soporte. Normalmente, entre más piernas posee un robot, más estable va a ser. La mayor parte de los robots, entonces, que se realizan, tienen 6 piernas. Es un número mágico. Como esto se vio de la naturaleza, se tomó de ahí por los insectos. Y la estabilidad dinámica implica que el robot puede desplazarse sin caerse, o sea, mantener el control de su peso, de su cuerpo, cuando éste se mueve. Poseer estabilidad dinámica no quiere decir que posee estabilidad estática. Nosotros sí nacemos con la habilidad de sostener nuestro cuerpo cuando nos movemos. Normalmente, igual, mientras más piernas posee un robot, más estable va a ser también en la estabilidad dinámica. De aquí otra vez el número 6, que es un número mágico en la robótica. Desde el punto de vista de gasto de energía, es más eficiente utilizar ruedas que utilizar piernas para desplazarse. Porque al utilizar piernas siempre se debe levantar una parte del cuerpo del robot para mover una pierna. Pero, ¿cuál es la ventaja de utilizar piernas? Pues la capacidad de poder caminar por diferentes tipos de terrenos. Por eso nosotros, como los animales, tenemos piernas y no ruedas. En este ámbito, las posibles tareas a realizar son llegar a una posición determinada o seguir una trayectoria determinada, lo cual es más complicado. En relación a la manipulación, tenemos 2 conceptos importantes, que es la cinemática y la dinámica. La cinemática estudia los movimientos aislados desde las fuerzas y toques asociados con el movimiento lineal y angular, respectivamente. Están derivadas del movimiento con respecto al tiempo, o sea, velocidad y aceleración. También hay una correspondencia que debe existir entre el movimiento del actuador y el movimiento resultante del efector.
En pocas palabras, la cinemática en robótica puede ser interpretada como los objetos de movimiento mecánico de todo tipo. En relación a dinámica, son las leyes que rigen los movimientos del manipulador, la velocidad y la aceleración de algún efector. Tomar un objeto introduce una dificultad adicional dado que se debe controlar la fuerza que se aplica a dicho objeto. La cinemática y la cinética están juntas, combinadas dentro de la dinámica. Y la cinética, que la incorporamos ahora, involucra fuerzas, torques, energía, momentos de inercia, masa, equilibrio, estabilidad, entre otras. Retornamos y nos falta el último componente, que es la fuente de alimentación, la energía. Bueno, el robot debe tener una fuente de alimentación que le dé la energía para realizar sus tareas, para cumplir con los objetivos y metas por el cual fue creado. Existen muchos tipos y depende mucho de la aplicación que se le dé a los robots para decidir qué fuente de alimentación se utiliza. Así, si el robot se tiene que desplazar autónomamente, se alimentará seguramente con batería eléctrica recargable, mientras que si no requiere desplazarse o solo debe estar debe hacerlo mínimamente, se puede alimentar mediante corriente alterna a través de un convertidor. En los robots de juguetes o didácticos se pueden emplear baterías comunes o pilas, y los de muy bajo consumo tal vez con celdas solares. Hemos terminado de explicar la arquitectura general de un sistema robótico. Espero que les haya sido de utilidad.